Saludos queridos amigos del mundo de la microbiología, bienvenidos a otro episodio de Let's Talk Micro en español. Y primero que nada me quiero disculpar con ustedes porque sé que hace tanto tiempo que no hacíamos un episodio en español y después les diremos por qué se ha demorado tanto, pero manténganse en sintonía porque sabemos que empezamos con los medios de cultivo, hicimos un episodio de los gram stains o la tinción de Gram. Y ya estamos en proceso de grabar los próximos episodios, así que no se despeguen y manténganse en sintonía. Y bueno, ustedes los que son microbiólogos en la audiencia o infectólogos y trabajan en este mundo de la microbiología o enfermedades infecciosas, están familiarizados con el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio, lo que se conoce en inglés como el CLSI, o Clinical Laboratory Standards Institute. Y en este episodio el Dr. Germán Esparza se une al podcast para hablar de las actualizaciones de la M100. También habla de los retos de la resistencia antimicrobiana en Latinoamérica y otras cosas más. Vamos a escuchar el episodio. Bueno, bienvenidos a todos a la serie de episodios que me gusta hacer en español en el podcast de Let's Talk Micro, aunque como saben mayormente es en inglés, pero de vez en cuando hacemos unos episodios y la esperanza es poder continuar haciéndolos con expertos en la comunidad de microbiología, y traerlos para que puedan discutir todos los temas que discutimos en inglés, pero para el beneficio de las personas de América Latina y aquellos que no hablan inglés. Ustedes que escuchan el episodio del podcast como tal, maybe se dieron cuenta que hace unos meses atrás hicimos un episodio sobre la nueva edición del CLSI, que es el Clinical Laboratory Standards Institute. Hoy vamos a hacer ese episodio, pero en español. Conmigo tengo un invitado. Lo he visto mucho en las redes sociales, no lo he conocido en persona aún, pero muy contento de tenerlo aquí. Conmigo está el doctor Germán Esparza. Germán, bienvenido a Let's Talk Micro. Muchísimas gracias, Luis. Es un gusto estar contigo en este importante podcast y un abrazo para toda la comunidad hispana de tu podcast. Muchas gracias y nuevamente un placer. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Ya le dije a la audiencia el nombre y eso. Maybe le podría decir unas palabras como a lo que se dedica y cualquier otra cosita que desea compartir con la audiencia. Por supuesto, yo soy profesor de microbiología clínica y agentes antimicrobianos en la Universidad Javeriana en Bogotá, en Colombia. También soy profesor de enfermedades infecciosas para el área de microbiología y resistencia antimicrobiana de la Universidad del Rosario para los fellows de infectología. También dirijo un Proficiency Testing, un programa de control de calidad externo llamado ProAcecal Quality. Y también participo como consultor internacional del Centro Colaborador de la Resistencia Antimicrobiana, el Centro Internacional para Soluciones en Resistencia Antimicrobiana ICARS de Dinamarca. Y aparte de eso, me encanta el vino, me encanta compartir con los amigos y me encantan las bacterias. Bienvenido nuevamente. Para los que están escuchando, pues el CLSI, especialmente la edición 100, se actualiza todos los años. Y como les mencioné en la introducción, hicimos un episodio en inglés sobre la edición más de este año. Maybe vamos a empezar con las actualizaciones de este año, de la edición 100. Claro que sí, Luis. Entonces, durante las actualizaciones del CLSI se revisan puntos de corte, se añaden cosas nuevas y se remueven algunos puntos de corte o recomendaciones que se han quedado desactualizadas, dependiendo de la evidencia más reciente. Allí tengo la oportunidad de participar como miembro con voto del CLSI hace ya algunos años, pero estoy involucrado en sus actividades desde el año 2008. Y entonces, dentro de las actualizaciones, como mencionabas, del M100, del documento estándar para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, tenemos varias muy importantes. Tal vez una de las más dramáticas, si podemos llamarlo así, fue la eliminación de las categorías interpretativas y de los puntos de corte para la bacteria Burkholderia cepacia. Creo que este es un microorganismo que nos ha generado algunos problemas aquí en la región de Latinoamérica, particularmente relacionado con infecciones en pacientes con fibrosis quística, pero también en algunos brotes hospitalarios relacionados con productos médicos contaminados, medicamentos contaminados con este microorganismo. Y a partir de este año hemos eliminado los puntos de corte para discodifusión y para microdilución en caldo, que aplica también para sistemas automatizados de microbiología. Creo, Luis, que ese ha sido uno tal vez de los puntos más controversiales de estas actualizaciones.
pero tenemos otros. Por ejemplo, también hicimos un cambio de la discodifusión de ser un método de referencia a un método estandarizado. Y recuerda que en Latinoamérica y aún dentro de los Estados Unidos, algunos laboratorios trabajan mucho con discodifusión. Hicimos allí ese cambio, es decir, la discodifusión sigue siendo válida, pero ya no un método de referencia. Entonces ya no pudieras como comparar automatización contra discodifusión cuando haces estudios, por ejemplo, de verificación como hacíamos antes. Igualmente hicimos algunos cambios sobre las tetraciclinas, particularmente para Acinetobacter baumannii. En el caso de Acinetobacter, doxiciclina y tetraciclina fueron eliminados porque los datos clínicos que soportaban su uso en Acinetobacter eran muy antiguos y además esos datos hablaban de eficacia en infecciones urinarias, pero los datos eran demasiado desactualizados con problemas metodológicos, por lo tanto también fueron eliminados. Otro punto importante fue la inclusión de Staphylococcus aureus complex, donde tenemos el aureus que todos conocemos, Argenteus y otra especie llamada Schwetzeri. Ese Schwetzeri no ha causado infecciones en humanos, pero puede ser que no lo hayamos identificado bien porque recuerda que requiere al menos MALDI-TOF para poder hacer una buena identificación, pero todos los aislamientos de Argenteus, Schwetzeri y Aureus llevan las mismas categorías de interpretación y puntos de corte. También hicimos algunos cambios con ampicilina sulbactam para Cinetobacter, ajustamos los puntos de corte. Para minociclina también hicimos una actualización y a diferencia de doxy y tetra, minociclina sí es muy potente con Acinetobacter y puede ser una alternativa de manejo bajo juicio de los doctores de infectología. Pero esos han sido como los cambios más grandes que hemos hecho durante este año del manual MC. Perfecto, y como bien usted dijo también sobre lo de la Burkholderia cepacia, que sería básicamente el cambio más grande que se hizo este año, ¿no? So, ¿por qué fue que, a ver si puede abundar un poco más en esto, por qué fue que se eliminaron todos estos puntos de cortes para Burkholderia cepacia, para el complejo de Burkholderia cepacia? Claro que sí, Luis. Mira, estos cambios se dieron a cabo porque lo que encontramos es que los puntos de corte de Burkholderia cepacia primero estaban basados en datos clínicos inciertos. No hay una buena evidencia de que lo sensible lleva a éxito terapéutico y que lo resistente lleva a falla terapéutica. Puede pasar lo mismo con otras especies, pero con Burkholderia era aún más dramático. Igualmente, lo que encontramos es que la correlación entre los métodos de referencia, que como tú sabes son microdilución, agar dilución, no correlacionaban entre sí. Entonces tendían a dar disímiles y eso es algo que desde el punto de vista de la susceptibilidad no puede ocurrir. También encontramos que los valores de corte epidemiológicos, que en inglés llamamos ECVs o SVs en español, estos valores de corte epidemiológicos son concentraciones inhibitorias mínimas, MICs o SIM en español, que son muy altas, que aun dando las dosis máximas para Burkholderia cepacia pudieras no alcanzarlas, y eso te hacía pensar la posibilidad de que este microorganismo fuera mucho más difícil de tratar de lo que ya conocíamos y que tuviéramos esas limitaciones. Adicionalmente, encontramos que la discodifusión no predice el éxito clínico, definitivamente no se debe usar discodifusión o e-test, y que también los sistemas automatizados de microbiología que todos utilizamos en la práctica clínica tampoco tienen un buen desempeño con Burkholderia. Todas esas razones, que fueron muchas, aparte de, y esto es importante, Luis, decirle a las personas que Burkholderia cepacia no es solo una, son más de 30 especies y que en un paciente infectado puede haber más de una, pero no lo sabes porque es muy difícil de identificar y de separar las especies. Y cada especie puede tener una MIC o una SIM distinta. Todas estas razones hicieron que la CLSI tomara la decisión de remover los puntos de corte y categorías interpretativas para este microorganismo y este grupo de microorganismos. Sí, y bien como dijo, cuando para identificar Burkholderia, cepacia, cuando vienen métodos como el MALDI-TOF y el VITEC, y hablando de que es difícil ¿vale? De identificarlas todas, siempre algo bien común cuando tú pones ese organismo en MALDI-TOF, por ejemplo, te da como lo que se llama la low discrimination entre diferentes especies y básicamente uno termina llamándolo complejo por la mayor parte de los casos, ¿no? So, ahora que se cortaron, no hay puntos de corte y que si los laboratorios necesitan hacer pruebas de susceptibilidad
para este organismo? ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, lo primero que nosotros recomendamos, apreciado Luis, es hacer educación, explicarle a los doctores del área clínica qué es lo que ha ocurrido, esta actualización, por qué se llevó a cabo. La CLSI dentro del manual, dentro de las tablas 2, da recomendaciones sobre cómo debería ser el informe, con una nota indicando que no hay buena correlación clínica, que los puntos de corte fueron removidos, etcétera. Pero si definitivamente requirieras hacer antibiograma por Burcordelia cepacia, la recomendación pudiera ser utilizar el método de referencia, pudieras enviar ese aislamiento a un laboratorio de referencia que haga microdilución en caldo con paneles congelados, reference broth. Allí pudieras hacer la determinación de la concentración mínima inhibitoria y reportar solo ese valor de la SIM, sin una interpretación. Eso pudiera ser una forma de realizarlo. Ahora, el problema para nosotros en Latinoamérica, y ya lo vamos a comentar tal vez más adelante, es la limitación de nuevos antibióticos o de antibióticos de última generación como cefiderocol. Porque cuando la gente me pregunta de Burkholderia, cefiderocol es el primer antibiótico que vendría a mi cerebro, pero si no tenemos también cómo hacer uso de ese medicamento, está esa limitación. Pero por ahora, regresando a tu pregunta, esa sería la metodología, hacer microdilución de referencia para aislamientos puntuales. Importante, apreciado Luis, recordarle a tu audiencia hispana que Burkholderia puede ser un contaminante o puede ser un colonizante de algunas muestras. Y es importante que si vamos a hacer la inversión y el esfuerzo de determinar una MIC, una concentración inhibitoria mínima, sea en un aislamiento clínicamente significante. Perfecto, y esto es más como un comentario, pero ahora que estábamos conversando, me vino a la mente el episodio que yo hice en inglés con la doctora April Bobenchek, Ujú. que uno de los retos era también que como si hay que hacerlo, esa es la recomendación, lo que se llama el broth microdilution o la microdilución de caldo, que también eso era un reto porque todavía no había mucha, no se sabía, ok, lo tienes que enviar, ¿a dónde? ¿Qué instituciones, qué laboratorios están haciendo esta prueba como tal? Eso era otro de los retos. Claro, por supuesto, Luis, es muy importante saber dónde vamos a hacerlo, que de verdad haga el método de referencia y que tenga los controles internos y externos para hacerlo con calidad. Pero sobre todo, volviendo a la primera parte de nuestra discusión, ¿cuáles son las acciones que tomaría un médico con esa MIC, con ese valor de la SIM o de la MIC? Porque te va a dar un dato, pero no sabemos muy bien cómo se interpreta eso desde la clínica. Entonces, de nuevo, yo creo que es muy importante educar. El EUCAS también removió sus puntos de corte ya hace algún tiempo, pero estamos trabajando en tratar de dar alguna solución. La CLSI no está de brazos cruzados esperando, sino estamos trabajando sobre eso y yo espero que después podamos volver a traer alguna recomendación para Burkholderia. Sí, no, bien dicho, eso fue algo que también que la doctora mencionó en el episodio, que uno de los planes, y no solamente que están trabajando y definitivamente los planes están hacer algún tipo de educación cuando eso suceda, poniéndolo como en series de webinars o cosas que pueden hacer revisar en el website de ellos también. Perfecto. Y otra pregunta que viene cuando tiene que ver, hemos estado hablando de la M100 y me imagino que los oyentes del podcast también que trabajan con la M45, que para decirlo brevemente es la que tiene la información sobre los puntos de corte como de Pasturela, tiene Listeria, tiene Bacillus, Micrococcus, muchos otros organismos, pero esa no se ha actualizado desde el 2016. Y la 100, como bien dijimos, se actualiza todos los años. Y usted que está envuelto con el CLSI y eso, maybe hay alguna noticia de si se va a actualizar en algún momento, algo que nos pueda decir. Claro que sí, apreciado Luis, y la verdad para mí es un gusto poderles anunciar que la CLSI prepara el lanzamiento de la nueva versión del manual M45 para bacterias fastidiosas e infrecuentes. Y esta versión M45 se piensa lanzar para el año 2026, aún no tenemos la fecha exacta, pero esta actualización del M45 incluirá puntos de corte para algunos microorganismos por separado. Recuerda que teníamos algunas tablas unidas y ahora vamos a tener unos puntos de corte más actualizados, mayor correlación de los puntos de corte de MIC o de SIM con los puntos de corte de discodifusión.
Pero recordemos, apreciado Luis, que el punto con los M45, con los microorganismos incluidos, es que no es tan fácil alcanzar un N de microorganismos o un número para poder hacer todas las pruebas y todas las correlaciones. Son bacterias, muchas de ellas de difícil cultivo, pero sobre todo, Luis, los datos clínicos son limitados. En muchos casos son series, son algunos pacientes, son reportes de casos y lo que hemos hecho, y sobre todo en la cabeza de las doctoras Trish Sibner, que tú la conoces, y Rodney Humphreys, que son mis amigas y compañeras, ellas han estado extrapolando parámetros de otras especies relacionadas sobre esos microorganismos y se sabe que funciona, porque no cambia mucho la aproximación PKPD o PKPD en ese tipo de aislamientos. Sí, no, y ahora que las mencionas definitivamente, y siempre que, por ejemplo, cuando yo voy a Micro, de la actividad de American Study for Microbiology, siempre hay muchos posters, especialmente con la doctora Humphreys y la doctora Sibner, que siempre están haciendo muchas pruebas y tratando, y me recuerdo que en la del año pasado habían hablado de que estaban haciendo pruebas para la M45. Pero me encanta esa aclaración porque es algo que para mantener en mente que pues que por qué es que se ha tardado tanto, ¿no? Pero no es sino los datos clínicos, encima de eso, el tipo de organismo, de cuántas veces se ve eso, es bueno tener eso en mente. Pero a la audiencia, cuando salgan las noticias, saben que lo diré aquí por el podcast. Antes de que llegue a la próxima pregunta, ahora que las menciono también, una vez tuve la oportunidad de tener a Rodney Humphreys aquí en el podcast, pero ellas las dos siempre están bien, bien ocupadas. Nunca he podido tener a la doctora Simner, la he invitado unas cuantas veces y desafortunadamente no, el tiempo no es el correcto, pero algún día. So, ya que ahora mencionamos un poquito de la situación en América Latina, vamos a hablar un poco más de eso. So, vamos a empezar con cuáles son algunos de los desafíos en torno a la resistencia antimicrobiana, o lo que en inglés es el AMR, en América Latina. Claro que sí, Luis. Los desafíos más grandes de la resistencia antimicrobiana en América Latina son multifactoriales y yo pienso que el más importante ha sido la dramática diseminación de bacilos gramnegativos, particularmente del grupo de los Enterobacterales, productores de carbapenemasas. Entonces, nosotros, como tú sabes, tenemos circulación, al igual que en Puerto Rico, de KPC, de bacterias productoras de carbapenemasa de clase A como KPC, pero vimos, empezando en Guatemala hace algunos años, en 2011, y cómo se ha venido extendiendo las metalocarbapenemasas, particularmente NDM. NDM1 ha sido la carbapenemasa más exitosa ahorita. Y estamos viendo en algunos países, Luis, cómo KPC con NDM está dominando la epidemiología de enterobacterales productores de carbapenemasas y en algunos países también como en Guatemala se está teniendo la expansión de NDM con OXA 48. Entonces lo que vemos más que todo son gram negativos muy resistentes a los betalactámicos por la producción de carbapenemasas. También vemos Pseudomonas aeruginosa difícil de tratar, TTR, con resistencia difícil de tratar, causada muchas veces por carbapenemasas tipo BIM o BIM con KPC. Y en el caso de Acinetobacter baumannii, curiosamente, a diferencia de los Estados Unidos, y quisieran esto ser muy enfático para nuestra audiencia latinoamericana y aún la audiencia latina de los Estados Unidos, y es que los Acinetobacter latinos tienen NDM y algunos tienen OXA 23, 24, 58. Por lo tanto, las recomendaciones de detección deben ser distintas en Latinoamérica. Ahora, seguimos con altas tasas de meticilino resistentes, Staphylococcus aureus, eso sigue, digamos, expandiéndose, pero ha sido un fenómeno estable, pero lo que más nos ha causado problemas, apreciado Luis, es la epidemiología de los gram negativos productores de carbapenemasas y además la falta de nuevos antibióticos, Luis. Eso es algo que nosotros vemos desde México hasta Chile y Caribe. Quisiéramos tener nuevas moléculas, solo tenemos ceftazidime con avibactam, en algunos países Astronam para combinar con ceftazidime y avibactam e imipenembrelebactam en muy contados países. Esa era la próxima pregunta y ahora que menciona la incidencia de los casos de NDM, que por eso es un episodio que yo hice con el Astronam Avibactam, que también porque Astronam es el antibiótico que tiende a tener actividad contra la NDM, pero
depende del organismo y otros mecanismos de resistencia, puede ocasionar que no tenga actividad y cuando lo combinas con ceftazine y avibactam, ahí tiene el efecto. So, ¿qué se está haciendo al respecto? Y vamos a hablar de esos tipos de antibióticos entonces, o no hay, solamente mencionó que tiene ceftazine y avibactam y a veces imipenem relebactam, y ¿por qué es tan difícil obtener esos antibióticos? Como Es una muy buena cefiderocol. pregunta. Exacto, es una muy buena pregunta, apreciado Luis. La razón por la cual ha sido difícil es un tema también regulatorio en los países. Generalmente los países te exigen que la FDA de los Estados Unidos primero apruebe el antibiótico, luego nuevamente revisa esas aprobaciones y lo aprueba en sus países a nivel local. Pero eso toma un tiempo dependiendo de la agencia regulatoria. Lo otro es que necesitamos fortalecer, Luis, las sociedades científicas. Yo creo que las sociedades científicas de infectología, de microbiología, debemos fortalecernos, generar la evidencia, estudiar esos antibióticos aunque no los tengamos, para demostrar que sí son útiles en nuestras regiones. Entonces, tenemos, como tú lo mencionabas, ceftazidime avibactam, tenemos Astronam que se puede combinar contra las metalo con el ceftazidime avibactam, pero ya vamos a tener en Chile, por ejemplo, va a ser el primer país en tener Astronam avibactam para uso en pacientes a final de este año, que se llama Emblavio, a finales del 2025, y vendrá para otros países, México, Colombia, la Argentina, Brasil seguramente, pero nos faltan otros medicamentos como cefiderocol. Yo pienso que ha habido con cefiderocol dos aspectos importantes, Luis. Uno es el tamizaje en el laboratorio no es fácil, tú sabes mejor eso que yo, porque es una molécula que requiere unas condiciones específicas de prerreducción de hierro, la discodifusión no es muy buena para cefiderocol, pero lo otro es que los datos clínicos han sido un poco controvertidos. Se espera, Luis, que cefiderocol para Latinoamérica esté disponible en 2028. Y de sulbactam, durlobactam, ese no hay ninguna noticia. Mira, es una buena pregunta porque sulbactam durlobactam, recordémosle a nuestra audiencia latina, hispana, que es un antibiótico muy potente contra Acinetobacter, que debe ir combinado con un carbapenem de uso clínico, que hay puntos de corte. Tenemos puntos de corte en el CLSI menores de 4 para esa molécula y que es muy potente contra las carbapenemasas de Acinetobacter del grupo de las OXA 23, por ejemplo. Pero el lío de Durlobactam sulbactam es que no es activo contra Acinetobacter que tengan NDM. Y como tenemos tanto metalocarbapenemasas en Acinetobacter, este puede ser un reto. Sin embargo, yo creo que en algunos países puede ser un antibiótico útil. Aún tenemos circulación en algunos centros muy alta de Acinetobacter, Luis, relacionada, ya sabes, con problemas de práctica de control de infecciones, pero yo siento que ese antibiótico puede ser útil. Hay algunos trabajos del doctor Tomifa Asempa en los Estados Unidos en el grupo de Hartford del doctor Andrew y todo su grupo del doctor Nicolau, que ha demostrado que Durlobactam sulbactam in vitro con Astronam pudiera tener alguna actividad en Acinetobacters productores de NDM, pero estamos esperando datos clínicos sobre esa molécula. Perfecto. Y algo más por curiosidad, ya que mencionó lo de, o sea, como grupos así o uniones o sociedades que aboguen para este cambio o cosas así. En América Latina, ¿hay algún tipo de sociedad, algo, el equivalente como al ASM o algo parecido, maybe no tan grande, pero algo así? Claro, nosotros en Latinoamérica tenemos una sociedad muy similar a IDSA, pero es una sociedad latinoamericana de sociedades que se llama la API, la Asociación Panamericana de Infectología. Allí tengo la oportunidad de colaborar y podemos hacer cosas regionales y recomendaciones, como hemos hecho en el pasado. Y también la Colabiocli, que es un consorcio latinoamericano de laboratorios, también tiene un comité de microbiología que yo lidero, donde también podemos hacer recomendaciones regionales. Pero digamos que es muy importante que también la Organización Panamericana de la Salud y otras entidades de cooperación internacional ayuden a generar una posición regional y unas recomendaciones, porque tal cual como lo mencionábamos al inicio de nuestro podcast, la epidemiología es diferente, la disponibilidad de medicamentos es diferente y necesitamos acciones focalizadas en poder manejar nuestras limitaciones.
Ok, perfecto. Y como siempre, gracias, siempre lo veo bien activo en las redes y participando en diferentes actividades. He conocido dos o tres personas de América Latina que están bien activos y no tuve chance de dialogar con la doctora Ceija, de Uruguay Ah, también, y ahora con sí. usted. Bueno, continúen la excelente labor. Antes de que le haga una pregunta que siempre me gusta hacer a los invitados que tengo en el podcast, ¿hay algo más que le gustaría añadir sobre este tema? Claro que sí. Decirle a nuestros amigos de habla hispana, Luis, que ya vienen cosas nuevas en la CLSI como los puntos de corte de Astronam Avivactam. Ya están aprobados por la CLSI, los publicaremos en enero del próximo año y esos puntos de corte les van a servir para utilizar algunas estrategias de tamizaje como discos de Astronam Avivactam o ITs de Astronam Avivactam, que va a ser mucho más fácil que las pruebas de sinergia, que pueden ser engorrosas, que requieren algunos controles. Estamos trabajando sobre eso bastante fuerte y sobre todo también estamos trabajando en la llegada de nuevas moléculas. Por ejemplo, existen nuevas combinaciones, como sabes, con cefepime, como cefepime taniborbactam, y viene uno nuevo que se llama cefepime saidebactam o sidebactam con Z, que es un inhibidor muy potente y ese antibiótico va a hacer triple acción. Tiene inhibición de todas las beta-lactamasas, tiene la potente acción de sidebactam sobre PBP2 y de esa manera logra muerte celular y la propia acción del cefepime y va a ser un antibiótico muy poderoso que yo espero que en un corto tiempo pudiéramos tener en la región de Latinoamérica. Entonces, sí se están haciendo cosas, sí estamos trabajando y yo pienso que una de las recomendaciones más importantes para nuestra audiencia hispana es seguir las recomendaciones internacionales, validar y verificar sus métodos, trabajar con la mejor calidad disponible y continuarse educando siempre. Muy bien dicho y bien importante, aunque sabemos que, y eso ha sido un tema recurrente en este podcast, que siempre pues hay sus retos con mantener los puntos de corte actualizados y ha sido, ¿verdad? Un reto bien grande y dependiendo del tamaño del laboratorio, cuántas personas tengan, pero definitivamente mantenerse educado y tratando de actualizar las cosas es muy importante. Y cuando tiene que ver con el CLSI, porque yo sé que, por ejemplo, cuando sale la edición, ellos siempre ponen las cosas en el website, hacen webinars las actualizaciones. ¿Hay alguna versión en eso en español que hagan ellos que usted sepa? Nosotros no tenemos, es una buena pregunta, sobre versiones del CLSI en español. Hay un agreement entre la CLSI y la OPS para traducir algunos fragmentos del manual M100 y hacer algunas, por ejemplo, actualizaciones. Por ejemplo, en Table 1, la tabla 1 que se utiliza, ya sabes, para reporte en cascada. Pero los webinarios son mayoritariamente en inglés. Ahora, yo hago todos los años la actualización por mis redes de lo más nuevo, trato de explicar los argumentos de por qué se hicieron estos cambios. Y sería muy importante tener más participación latina dentro del CLSI y no solamente latina, Luis, yo creo que este tema de resistencia antimicrobiana es global y también hemos tenido participación de gente de la China, del Japón, del África. Estuvimos trabajando también donde siguen recomendaciones del CLSI y mantienen epidemiologías muy distintas, otras betalactamasas y otras condiciones que también es muy importante tomar en cuenta. Pero tienes razón, necesitamos definitivamente más actualización en nuestro idioma español, pero cuenta con que para el año 2026 haremos un podcast sobre las actualizaciones del próximo año. Perfecto, sería definitivamente un gusto tenerlo otra vez y darle esa oportunidad para que América Latina tenga esas noticias, especialmente que tan pronto salgan, ¿no? Porque a veces espera en lo que sí les haga hacer webinar y después en lo que uno puede, alinear los itinerarios de cada cual. Definitivamente. Así que lo escucho aquí en Let's Talk Micro. Ok. Todos tenemos siempre, ese microorganismo que por alguna razón no nos guste. Puede ser por cualquier cosa, un mecanismo de resistencia. Tiene un significado especial que quizá cuando estábamos en la escuela o haciendo el doctorado o algo, trabajamos con ese organismo. Puede ser algo visual. Cualquier razón. Tenemos un microorganismo favorito. Doctor Esparza, ¿cuál es su microorganismo favorito? Mira, yo pudiera decirte que mi corazón está dividido en dos microorganismos. Soy poliamoroso en este sentido. Y tengo, la mitad de mi corazón le pertenece a Klebsiella pneumoniae. Me encanta.
Es una bacteria súper versátil, muy retadora, esa capacidad que tiene de seleccionar resistencia, de integrar elementos genéticos móviles. Es una bacteria que mantiene activo mi cerebro y mi bolsillo, porque trabajo en gran parte con la selección de resistencia que hace y asesoro sobre eso. Pero la otra bacteria, Luis, es Pseudomonas aeruginosa. Definitivamente Pseudomonas aeruginosa es un arma letal. Yo siento, y tú lo has visto, que a veces la gente cree que todas las bacterias son iguales, pero no lo son. Se comportan muy distinto y Pseudomonas aeruginosa es una bacteria capacitada para ser resistente a todo y es una bacteria altamente letal en pacientes debilitados que siempre debemos estudiar. Así es que esas dos bacterias son mis favoritas, apreciado Luis. Perfecto. Y manteniendo la distinción en la audiencia, right, de la seriedad de Pseudomonas aeruginosa, voy a hacer una pregunta que es más trivial, pero siempre es algo curioso que a uno le gusta hacer en los círculos de microbiología. Y como todos ustedes saben, aunque activamente cuando estamos leyendo cultivos, no debemos oler los platos, pero muchas bacterias nos emiten olores y nos llegan. So, siempre está el famoso debate de que hay gente que le Pseudomonas aeruginosa le huele o a uvas, a una versión así. Otros dicen que tortilla chips, o otros dicen que zapatos nuevos. ¿A cuál de los grupos pertenece? A las tortilla chips, definitivamente. A mí me huelen siempre, me ha olido a tortillas. Es algo muy raro y es muy trivial, como dices, pero es muy divertido. Siempre me ha olido a tortillas, pero todos los microbiólogos con experiencia trabajando en lectura de placas de cultivo pueden identificar ese olor fuera del laboratorio. A veces uno va a un restaurante o va por la calle, percibes un olor y dices, Dios, huele a pseudomonas. Inmediatamente viene a tu lóbulo frontal esa percepción del olor a una bacteria específica. Nos ocurre con frecuencia, es algo divertido. Generalmente ya no leemos las placas como antes, pero es algo divertido que siempre nos queda en la memoria. Seguro que sí, incluso, y llega el punto y hasta cuando uno abre la incubadora y no han sacado los platos ni nada, pero hay organismos como Alcaligenis fecales o miroides que tan pronto tú abres esa incubadora ya tú sabes que lo tienes ahí porque es tan fuerte que no hay manera de Exacto. evadirlo. ¿O qué tal Proteus? Proteus también te grita desde el plato que está presente y cuando tienes más de uno en la incubadora te aromatiza el laboratorio. Todos los que hacen microbiología me entienden muy bien. A veces es increíble porque uno como que se acostumbra a ese olor. Hay gente que me dice que lo percibe fuera del laboratorio, en la ropa, en su indumentaria, pero muchas veces uno se acostumbra a esos olores y forman parte de nuestra práctica. Es lo que nos hace también como microbiólogos, ¿no? No solamente de la percepción visual, microscópica o con las tecnologías que tenemos, sino también los olores son una forma de percibir lo que estamos viendo y no es una herramienta que uno debería desechar. Yo creo que a veces uno pudiera orientarse en algo con los olores sin, obviamente, abrir los platos para olerlos, pero a veces te da una orientación de lo que pudiera haber allí. Sí, definitivamente. Y para la audiencia, volviendo al tema del CLSI, en los comentarios del episodio va a haber un enlace que hay unos recursos gratuitos donde tú puedes acceder la M100 y la M45. Y no solamente buscas online y hay un enlace que te lleva, tienes que poner un correo electrónico. Ahora, antes no había que hacerlo, pero ahora sí. Y puedes ver toda la información desde tu computadora. So, ahí estará. Bueno, nuevamente, Germán, un placer y gracias de verdad por tomar tiempo de venir a Let's Talk Micro. Muchísimas gracias, Luis. Para mí es un placer compartir contigo y con tu audiencia de habla hispana. Espero que podamos encontrarnos en un próximo episodio y les mando a todos un gran abrazo desde Colombia. Perfecto, así será. Bueno, aquí tienen, queridos amigos y amigas, este es el episodio y espero que lo hayan disfrutado de verdad. Fue un placer conversar con el doctor Esparza. Y como ustedes saben en la audiencia, el M100 es un documento bien importante y encima de eso, ¿verdad? Hablar de los retos que hay en América Latina como tal, cuando tiene que ver con la resistencia antimicrobiana. De verdad que fue un gran tema y nuevamente gracias al doctor Esparza y espero que regrese al podcast para poder seguir conversando con él. Ok, bueno, el podcast del Stock Micro se puede encontrar en todas las plataformas de podcast como Apple, Spotify, Amazon Music. Los invito a que se suscriban, descarguen episodios y si la aplicación les permite, por favor, dejen un comentario, una reseña. Y como siempre, gracias por su sintonía.
Además, en las redes sociales nos encuentran en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Blue Sky Social, como Let's Talk Micro, en la red de X como Let's Talk Micro 1, en la red de LinkedIn como Luis Plaza. También hay una dirección de correo electrónico que es letstalkmicro@outlook.com y también está el website que es letstalkmicro.com. Si desean apoyar el podcast lo pueden hacer de dos formas. Está la opción de Venmo o la opción de Buy Me a Coffee, KOFI, y los enlaces están en la descripción del episodio. Y el podcast de Let's Talk Micro cuenta con el respaldo de la American Society for Microbiology, que es la ASM. Así que para aprender más de los microbios, visita asm.org. Bueno, mi querida audiencia, este es el final del episodio. Nuevamente gracias por su sintonía, por su respaldo y de verdad que disculpen porque se tardó tanto tiempo la serie en español en regresar. Pero manténganse en sintonía, de verdad que buen contenido va a seguir viniendo aquí en Let's Talk Microsoft. Gracias por todo. Bien importante, por favor, continúen trayendo la pasión a lo que hacen. Ustedes hacen una labor tan importante. Y como siempre, manténganse motivados, manténganse seguros y por supuesto, continúen hablando de micro. Hasta la próxima. Bye.